Ok, el día de hoy, ¿verdad? Como lo vemos en nuestra agenda, ¿verdad? Tenemos que ver un tema que es muy importante, ¿verdad? El tema del día de hoy, ¿verdad? Al menos de esta conferencia, es la importancia del varón. En realidad, conforme nosotros hemos crecido, ¿verdad? También lo comentábamos en la mañana, nos damos cuenta de que existen aún labores sociales, existen agencias sin fines lucrativos, existen cualquier cantidad de elementos para proteger a la mujer, que está embarazada, para proteger a la mujer que no tiene varón, para ayudar a la casa, cosas así por el estilo, ¿verdad? La sociedad reconoce la debilidad de la mujer como algo muy común, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿verdad? Es muy importante. Yo quiero presidir esta plática el día de hoy, y a propósito lo queremos hacer de esta forma, ¿verdad? Para que sea un foro abierto, ¿verdad? Vamos a dar oportunidad de ver preguntas, Dios mediante vamos a poder platicar acerca de esto, ¿verdad? Incluso la sesión siguiente, ¿verdad? A ver si la partimos en dos para poder dar cierto tipo de enseñanza, pero también abrir para que haya preguntas, ¿verdad? Porque hay muchas dudas y hay muchas cosas que no nos quedan claro, ¿verdad? Y agraciadamente o desgraciadamente, ¿verdad? Porque esto no es una cosa que nosotros hemos decidido, sino es una cosa que Dios nos ha asignado, es que el varón es la cabeza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar nuestra posición, ¿verdad? Pero yo quiero hacer disclaimer, Juan David, disclaimer, una explicación para poder excusar lo que voy a tener que decir, ¿verdad? Para que no se deforme lo que les quiero decir. Nosotros conocemos que existe el concepto de lo que es el machismo, ¿verdad? El machismo, desgraciadamente, es una malformación en la persona. El machismo viene de una persona que tiene un cierto tipo de inseguridades en su vida. Debido a eso es que la persona tiene la tendencia a ser una persona agresiva porque no tiene cierta seguridad en sí mismo y entonces empieza a utilizar lo que es la fuerza física, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con el machismo. El machismo es una enfermedad del alma del varón, ¿verdad? Yo creo que tiene que trabajarse para sanar, ¿verdad? No, pero, sin embargo, tenemos que hacer una serie de comentarios, ¿verdad? Los cuales son importantes, porque desgraciadamente en el concepto del machismo se ha perdido la posición correcta del varón. Y desgraciadamente tenemos que eliminar el concepto de yo no estoy hablando del machismo. El machismo es incorrecto, se tiene que corregirse como una enfermedad que existe en el alma del varón. Y no tenemos en el propósito del día de hoy, en esta conferencia en particular, no tenemos el propósito de socavar la posición de la mujer, la cual tiene cierta importancia, tiene cierto lugar, pero que nosotros tenemos que hacer una serie de delimitantes el día de hoy para poner la posición del varón. Existe entrenamientos, libros, formas en las que se habla acerca de la mujer, de cómo ayudarla y cosas así por el estilo. Pero desgraciadamente, debido a que el varón está reconocido como un elemento más fuerte comparado con la mujer, por eso es por lo que no se ha creado una planificación correcta en la cual se determina, esta es la posición que tiene, esto es lo que necesita hacer, esta es la forma en la que debe de funcionar. Y el propósito del día de hoy es, yo no quiero hablar del varón como un macho, pero no quiero tampoco derogar o socavarle la posición de la mujer, pero tenemos que poner y hablar de la posición correcta del varón. ¿Sí me entienden? Okay. Entonces, hablando de esto como una delimitante que estoy poniéndolo anticipado, entonces quiero empezar, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, versículo 9. ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 9. Jesús está trabajando con los discípulos, está enseñándolos a orar. Y cuando está hablando con ellos, lo primero que les dice
Además de esto, déjenme decirles, ¿verdad? Yo no sé si va a haber mujeres que lo van a oír o no, ¿verdad? Pero una vez más, ¿verdad? Si es que alguna mujer lo oyera, ¿verdad? No estamos tratando de menospreciarlas, ¿ok? Okay. Entonces Jesús les está ayudando a los discípulos, enseñando a los discípulos a orar en Mateo en el capítulo 6, ¿verdad? Y dice en el versículo 9, Mateo 6, versículo 9. ¿Necesitan una Biblia? Está bien, está bien. Dice Mateo 6, versículo 9, dice, vosotros pues orad de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para empezar, la característica principal, primordial que Dios tiene después de su posición de Dios es Padre. Eso es lo importante. Dios es Padre. Consecuentemente, todo el linaje de la tierra, todas las cosas, todo nombre que se nombra proviene de la posición que Dios tiene, no solamente como Dios, sino como Padre. Padre, lo vamos a definir en un momento dado, no quiere decir aquel que engendra, ¿verdad? En un momento vamos a definirlo también, pero es importante que nosotros veamos que la palabra nos enseña que la posición principal de Dios, después de ser Dios, porque la primera escritura que encontramos habla de la definición de Dios en su primer carácter, ¿verdad? Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, ¿verdad? Eso, en el principio Dios implica la primer mención en la palabra, ¿verdad? Conforme a la ley de la primer mención, ¿verdad? Implica que la característica principal de lo que se está hablando, en este caso Dios, está diciendo que su característica principal es Dios. Esta es la primera. La segunda de ellas, ¿verdad? La que prosigue de ser Dios, la segunda de ellas es ser Padre, ¿verdad? La palabra padre es la palabra en el griego, ¿verdad? Es la palabra pater, ¿verdad? La palabra pater es lo que significa padre, pero en el hebreo es una palabra muy importante, porque la palabra padre en el hebreo es la palabra ab, ¿verdad? Y ab, precisamente en la concordancia de Strong's, es la primera palabra que se encuentra en todo el diccionario, ¿verdad? Es la número 1, ¿verdad? Literalmente. Y de ahí viene precisamente la palabra Abba Padre, ¿verdad? Abba Padre quiere decir papito, ¿verdad? O papi Dios, ¿verdad? O papacito, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, también otra palabra que se utiliza en la escritura es la palabra en el hebreo, en el griego, es la palabra arreen. Arreen quiere decir, es la palabra varón. La palabra varón es tiene prácticamente la definición de aquel que es el más fuerte, ¿verdad? Eso es lo que es la palabra varón, y por eso es por lo que existe tanto menosprecio hacia la posición de varón. Muy poco entrenamiento existe, ¿verdad? Finalmente la palabra hombre, ¿verdad? En el griego también es la palabra antropos, ¿verdad? Antropos viene de una combinación de dos palabras, ¿verdad? La primera de ellas significa la palabra aner, ¿verdad? Y la segunda de ellas es una palabra que significa la cara, ¿verdad? O sea, la cara de un hombre, ¿verdad? Antropos quiere decir aquel que tiene la cara de un hombre, ¿verdad? Dios nos dio definiciones diferentes porque es muy claro distinguir. Bueno, hoy en día también existe un problema muy severo, ¿verdad? Pero es muy claro distinguir entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Usualmente el hombre tiene pelo en la cara. Yo sé que hay algunas que se rasuran el bigote, ¿verdad? Pero es más común que el que tenga pelo en la cara, ¿verdad? Es el hombre, ¿verdad? Entonces, la palabra antropos, eso quiere decir, ¿verdad? El que tiene la cara de un hombre, ¿verdad? Entonces, para empezar, Dios creó al hombre con cierto tipo de identidad. La identidad del ser humano, ¿verdad? Lo platicábamos anteriormente, está partida en tres partes. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. En la primera de Tesalonicenses 5 nos dice claramente que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Debido a que es espíritu, alma y cuerpo, tiene una vida en cada una de ellas.
Tiene la vida del espíritu, la vida del alma y la vida del cuerpo, ¿verdad? Y la definición de la identidad del ser humano está partida en esas tres partes, ¿verdad? En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu nos dice la identidad de la persona que viene de a qué espíritu se suscribe, ¿verdad? O sea, la persona se suscribe al espíritu de Dios o la persona ha eliminado el espíritu de Dios. Esas son las dos únicas opciones que existen, ¿verdad? La persona que se suscribe al Espíritu de Dios es como nosotros, que queremos la enseñanza de parte de Él, nos suscribimos al Espíritu de Dios y por eso somos cristianos o actuamos como cristianos o permitimos que Dios influencie en nuestra vida. Una persona que dice, yo no me quiero unir al Espíritu de Dios, es una persona que está escogiendo el otro lado, que es la eliminación del Espíritu de Dios. Consecuentemente, es una persona que se ha adjudicado al espíritu demoníaco. Hay personas que dicen, yo no quiero ni adjudicarme a Dios ni adjudicarme al diablo. Bueno, por ende de que la persona ha decidido eliminar el lado de estar con Dios, ya entró en el lado de no estar con Dios, el cual es el único otro lado que existe. Consecuentemente está entrando en el ámbito demoníaco. Entonces, la identidad del varón está definida en el espíritu, dependiendo de a qué espíritu se suscribe. ¿Okay? En segundo lugar, la definición de la identidad del varón está en el alma de la persona. En el alma, porque es espíritu, alma y cuerpo, en el alma de la persona existen dos cosas. La primera de ellas se llama las habilidades, la segunda de ellas se llama los deseos. Las habilidades y los deseos son lo que definen a la persona, al varón, en su corazón, adentro en su alma, ¿verdad? Les voy a mostrar una fotografía. Estas son las habilidades, lo azul son las habilidades, los deseos es lo amarillo, ¿verdad? La intersección, ¿verdad? El lugar donde se juntan, ¿verdad? Eso es lo que se llama la identidad del ser humano, la identidad del varón. La habilidad del varón, a lo mejor el varón tiene la habilidad de poder trabajar con sus manos. Bueno, el hecho que pueda trabajar con sus manos, puede ser carpintero, puede ser doctor, puede ser cirujano, puede ser mecánico, ¿verdad? Es parte de su habilidad, ¿verdad? Pero los deseos es lo que va a determinar en dónde va a ejercer su autoridad, ¿verdad? Digo, su habilidad. ¿El azul es qué? ¿Perdón? ¿El azul es? El azul es la habilidad, el amarillo son los deseos y la identidad del varón entonces es la intersección de las dos cosas, que es lo verde, ¿verdad? Entonces, el propósito de esto es que nosotros tenemos que encontrar cuáles son nuestras habilidades, ¿verdad? Nuestras habilidades y nuestros deseos. Por ejemplo, yo, Federico, yo soy una persona muy analítica, ¿verdad? A mí me gusta mucho el poder deshebrar las cosas, ¿verdad? Consecuentemente, yo trabajé durante mucho tiempo en lo que es sistemas de cómputo, ¿verdad? Para mí, la oportunidad de poder trabajar con computadoras me funcionaba muy bien, porque el funcionamiento de computadoras uno tiene que hacer análisis muy profundos, ¿verdad? Para poder definir cuáles son, pues, las reglas matemáticas que va a gobernar cierto tipo de manejo de datos, cosas así por el estilo. Entonces, yo soy muy bueno analizando, ¿verdad? Es parte de mis habilidades, ¿verdad? De lo azul, ¿verdad? Mis habilidades es quizás ser analítico. Soy bueno para las matemáticas, ¿verdad? Es parte de mis habilidades. Soy bueno para trabajar con mis manos, tengo una profesión de ingeniero. Todo eso es parte de mis habilidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, como ingeniero, yo hice una carrera de ingeniero mecánico eléctrico, ¿verdad? Esa es parte de mi habilidad, pero en realidad mi deseo no era la mecánica eléctrica, mi deseo más bien fue la ingeniería en informática, ¿verdad? Lo que es trabajo con computadoras, ¿verdad? O sea, soy bueno para trabajar, soy analítico, ¿verdad? Pero entonces, aunque mi habilidad me podía hacer mecánico de avión, mecánico de coche, me podía hacer maestro, una serie de habilidades, ¿verdad? Que tenía yo, ¿verdad? Mis deseos no se abocaban a ninguno de ellos, sino en la informática, ¿verdad? Hasta que después de un tiempo, ¿verdad? Mi deseo es, lo que soy tan analítico que me gusta mucho entrarle a las cosas de la palabra de Dios, deshebrarlas y poder enseñarlas. Entonces, es parte de mis habilidades también, pero mi deseo ahora, ¿verdad? La identidad que yo tengo en este momento es que yo soy maestro de la palabra prácticamente. Funciono como pastor, pero me dedico mucho tiempo a lo que es la consejería, ¿verdad? Y a lo que es enseñar los detalles de la palabra. Por eso es por lo que mi habilidad es grande, pero mi deseo, ¿verdad? Mi identidad, en la intersección de las dos cosas, mi identidad es, pues, ser prácticamente un maestro de la palabra, ¿verdad? Desgraciadamente,
y esto lo tienen que pensar, cada uno de ustedes tiene que definir delante de Dios qué identidad tienes. La mayoría de nosotros como varones no sabemos qué identidad tenemos. Y lo que hacemos es agarramos el trabajo que mejor paga, ¿verdad? Y andamos yéndonos en contra de nuestra identidad. Y después llegan los años, como dice el libro de Eclesiastés, en los cuales yo digo, no tengo en ellos contentamiento. ¿Sí me entiende? Y estamos, por ejemplo, yo me convertí en una persona muy buena trabajando en los ámbitos de computación, ¿verdad? La programación de computadoras me da deleite. Pero yo me di cuenta de que una persona en programación solamente podía llegar a un sueldo de unos $60,000 anuales, ¿verdad? Entonces dije, yo quiero crecer más. Entonces me metí en lo que era el manejo de la oficina de proyectos, se llama. Entonces me metí como gerente de proyectos primero, ¿verdad? Después seguí creciendo, ¿verdad? Hasta me convertí en gerente de gerentes de proyectos, ¿verdad? Hasta varios niveles arriba. Por supuesto, yo llegué a tener un sueldo, traía yo cheques de $10, $15,000 mensuales, ¿verdad? O sea, mi sueldo acabó siendo alrededor de $150,000 anuales. Era muy buen sueldo, ¿verdad? Y ahí, teniendo un sueldo de ese tamaño, yo le dije al Señor, ¿y qué estoy haciendo aquí? Si esto ni siquiera me gusta. Era yo muy bueno en eso, ¿verdad? Porque era parte de mis habilidades, pero mis deseos estaban en el otro lado. ¿Sí me entienden? Entonces llegó un tiempo en el que yo dije, ¿pero por qué? O sea, no tengo contentamiento. Tenía yo provisión, pero no tenía yo contentamiento. Entonces empiezo a trabajar con el Señor hasta que hacen un recorte de personal, dejan ir 1,641 personas y una de ellas fui yo, ¿verdad? Y le dije así, ¡ay! ¿Y ahora qué pasó? Pongo mi currículum otra vez en el mercado para poder conseguir otro trabajo como ingeniero. Me dijo, no, tú me pediste que yo te sacara y te voy a sacar sin dinero. Y me sacó literalmente sin dinero porque me dejaron sin nada, ¿verdad? O sea, me quedé sin nada de dinero. Pero entonces empezó el trabajo de, ¿para qué me hiciste? ¿Verdad? Yo no puedo saber qué es lo que yo debo de hacer a menos que yo conozca cómo me hicieron. ¿Sí me entiende? Y cada uno de nosotros, fíjense, véanse las caras. Aquí no hay ninguno que sea igual. ¿Sí? Unos son más guapos, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Y otros son más feos, ¿verdad? Pero algunos son más modestos, ¿verdad? Y unos menos modestos, ¿no? Pero todos somos diferentes. ¿Sí se dan cuenta? La hechura de Dios es precisamente diferente para cada uno de nosotros. Este es el problema que existe. El problema que existe es que en el mundo existen billones de personas. Y de las billones de personas, yo no sé quién, a alguien se le ocurrió. Y pusieron por ahí, yo creo que 100 metas, ¿verdad? El que corre más rápido, el más alto, el más guapo, el más fuerte, el más inteligente, ¿verdad? Pues como hay nada más 100 metas, nada más hay posición para 100 campeones. ¿Sí me entiende? Ese es el problema del mundo. Esa definición proviene del mundo. Nosotros tenemos que romper esa definición. La definición que Dios tiene es que existen billones de personas y existen billones de metas. Cada uno de nosotros, cada una de esas personas tiene una meta específica a cumplir. Pero no la puede cumplir a menos que sepa qué hechura tiene adentro. ¿Sí me entiende? Entonces, la labor principal de todo ser humano, esto no es nada más de los varones, sino de todo ser humano, es investigar qué tengo adentro. Lo peculiar de este asunto es que la mujer es muy introspectiva. Introspectiva quiere decir que hace continuamente análisis interiores. El varón no es así. El varón siempre anda buscando afuera el trabajo, la chamba, ¿verdad? Que hay afuera, ¿verdad? Porque es parte de la naturaleza del hombre. Debido a eso no hace un análisis de lo que tiene adentro y no llega a conocer la hechura que Dios puso adentro. Porque Dios a cada uno, así como nos puso caras diferentes, huellas digitales diferentes, formas de vida diferentes, a cada uno de nosotros nos puso una hechura diferente. Esa es la identidad. Si yo no conozco la identidad mía, entonces no voy a saber qué es lo que puedo hacer. Consecuentemente, entonces caigo en el problema más grande que nosotros como varones tenemos. Y es el hecho de que yo veo a mis hijos, a mi descendencia, y yo no puedo entender o reconocer la identidad que ellos tienen. Y vamos a verlo en un momento, porque una de las labores principales del papá, no de la mamá, y no estamos menoscabando a la mujer, pero la mujer va a tener su posición, ¿verdad? Pero del papá es que para el varón y para las hembras de la casa, el papá
es el que reafirma, define, sostiene la identidad de los hijos. Las mamás no pueden. Las mamás no tienen esa capacidad. Los varones son los únicos que pueden definir, este es pintor, no, pues este es guitarrista, ¿verdad? Y cuando el papá, no la mamá, el papá sostiene y apoya la identidad de la persona, entonces la persona abraza la hechura que Dios le hizo y entonces se desarrolla. El homosexualismo es precisamente lo contrario de eso, es la antítesis de eso. Es la cúspide del homosexualismo, es el hecho de que yo conozco aún la hechura física que tengo y me estoy yendo en contra de ella. ¿Sí entiende? Es el mismo rechazo y eso proviene por la carestía del apoyo, el sostén y el reconocimiento del papá. Por eso es por lo que cuando la palabra de Dios nos enseña que Jesús reconoce a Juan el Bautista como el espíritu de Elías que había de venir, en el libro de Malaquías dice que enviaría antes de que viniera el fin del tiempo el espíritu de Elías. El espíritu de Elías iba a convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Cuando no existe el varón como padre, porque es el corazón de los padres hacia los hijos, cuando no existe el varón como padre, no existe la posibilidad del sostén y el apoyo de la identidad. La maldición que viene es precisamente esto, que es el homosexualismo y el lesbianismo, que es precisamente lo antinatural. Si se dan cuenta, una pareja de homosexuales o una pareja de lesbianas no tienen la capacidad de reproducirse, no importa cómo le hagan. ¿Sí me entiende? Esa es precisamente la maldición. La maldición es que habría una extinción aún de la naturaleza humana si es que no continúa el legado de varón con mujer, ¿verdad? Y precisamente esa es la maldición que vendría y viene por la falta del reconocimiento de la identidad del ser humano. Dijimos entonces que la identidad del varón está repartida en tres partes, porque el varón es espíritu, alma y cuerpo. De esas tres partes, en el espíritu es el espíritu al que se suscribe, ¿verdad? En el alma son las habilidades y los deseos, la intersección de ellas habla de la identidad del ser humano, la hechura de Dios en el alma de la persona. Y en el cuerpo, véase en el espejo, ¿tiene pene o tiene vagina? ¿Verdad? Si tiene pene, es varón, si tiene vagina, es mujer. Es la única forma. ¿Y por qué? Porque cuando nacen, es la única forma en la que pueden nacer. Sí es cierto, existen deformaciones y cosas así por el estilo, las cuales se tienen que ver desde otro punto de vista espiritual, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice claramente que cuando Dios los creó, dice, varón y hembra los hizo. ¿Sí me entiende? Entonces, hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo órganos de mujer, ¿verdad? O tengo órganos de varón, pero me siento del sexo contrario, ¿verdad? Los transexuales, que ha sido una pelea, una discusión muy grande aún en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso viene por un espíritu, ¿verdad? El homosexualismo es un espíritu que viene sobre la persona. Entonces, cuando Dios crea a la persona, Dios lo crea varón o hembra, ¿verdad? Entonces la hechura de Dios es varón o hembra, pero viene un espíritu que viene sobre la persona y trata de deformar la hechura que la persona tiene, ¿verdad? Si la persona se ve así, ¿verdad? Varón o hembra, viene ese espíritu, ahora se ve de esta forma. Este espíritu dice, entonces yo creo que así te hizo Dios. No, no es cierto. Lo que pasa, Dios hizo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que este espíritu ha venido a hacerlo sentir, ¿verdad? El espíritu de homosexualismo, el lesbianismo, es una deformación de lo que es el espíritu de lujuria, ¿verdad? Y desgraciadamente nosotros como varones somos más sexuales de lo que es la mujer, ¿verdad? Y entonces por eso hablan de varones y todos dicen, no, son una bola de perros. Pues no son una bola de perros, lo que pasa es que Dios nos hizo más sexuales que a la mujer, ¿verdad? Y tenemos que reconocerlo, porque sí es cierto, ¿verdad? Más o menos el promedio de relaciones sexuales en el varón, ¿verdad? Es 2-3 veces por semana, ¿verdad? En la mujer, pues a veces una vez por mes, y eso a veces, ¿verdad? Entonces se tiene que reconocer que la hechura es diferente, ¿verdad? Pero varón y hembra nos hizo. Eso es lo que Dios nos hizo, ¿verdad? Los espíritus vienen a deformarnos. El espíritu de homosexualidad es un espíritu que viene a deformar la hechura de Dios. El espíritu del lesbianismo es lo mismo, ¿verdad? Pero el espíritu de la pedofilia es lo mismo, ¿sí? El espíritu del bestialismo es lo mismo. Viene a deformar la hechura de varón o hembra, ¿verdad?
El espíritu de lujuria lo único que hace es que tiene diferentes elecciones de tipos de carne, ¿verdad? La pedofilia, ¿verdad? Prefiere la carne de los niños, ¿verdad? El homosexualismo prefiere la carne del mismo sexo, el lesbianismo también, ¿verdad? La necrofilia prefiere el cuerpo de un muerto, ¿verdad? Pero esas son deformaciones, son perversiones. Dios no lo hizo así, Dios hizo varón y hembra. ¿Sí se da cuenta? Entonces mucha gente dice, no, es que en las iglesias tenemos que aceptar a los homosexuales. Aceptamos a cualquiera. Lo que pasa es que no permitimos que esos espíritus se muevan. Ajá. Aceptamos a cualquiera, pero no permitimos que estos espíritus se muevan. ¿Sí me entiende? Lo que rechazamos y atacamos es esto. Ajá. Entonces lo que pasa es que el Espíritu de Dios viene a meterse en medio de la persona. Ajá. La persona, ¿verdad? Después el Espíritu de Dios se mete en medio y le empieza a enseñar a la persona, esto es lo que yo te hice, ajá. Mira, este espíritu es lo que te está tratando de formar y el Espíritu de Dios está en medio. Ajá. Entonces la persona reconoce que este no es un Espíritu de Dios, este Espíritu se va y dejen que queda varón y hembra. ¿Sí me entiende? Entonces la persona llega a ser un homosexual regenerado, ¿verdad? Un pedófilo regenerado, una persona que ya no tiene tendencias al bestialismo, ¿verdad? Porque varón y hembra los hizo. ¿Sí me entiende? Esta es la sanidad que llega cuando la persona entiende la identidad. Entonces, la identidad del ser humano está puesta en tres partes, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu, ¿a qué espíritu se suscribe? En el alma, las habilidades y los deseos, ¿verdad? Y en el cuerpo, varón y hembra. Una vez que nosotros entendemos que la identidad del ser humano está aquí, entonces nosotros analizamos a nuestros hijos y empezamos a ver, hey, este es bueno para tal cosa, ¿verdad? Ya sé, se suscribe al espíritu de Dios, es varón y es bueno para tal cosa. ¿Sí me entiende? Ajá. Se suscribe al Espíritu de Dios, es mujer, ¿verdad? Y es buena para tal cosa. ¿Sí? Entonces empezamos a distinguir, empezamos a apoyar la identidad que ellos tienen y empezamos a funcionar en el papel principal del papá. ¿Okay? Porque nosotros dimos, después de que Dios es Dios, después de eso Dios es Padre. ¿Amén? Entonces, el paso siguiente es que la identidad está en el cuerpo, ¿verdad? Porque dice Génesis 1:27, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Pero hay una cosa que es muy interesante. En la Escritura, no sé si se habían dado cuenta, pero la mención del varón prácticamente es de Génesis a Apocalipsis. O sea, es continuamente varón, 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 ¿verdad? La mención de la mujer es excepcional. O sea, existe Rahab la ramera, María la mamá de Jesús, cosas así por estilo. Pero lo que son los linajes, todos ellos son a través de varones, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? No el machismo. Estamos tratando de posicionar al varón la importancia que tiene, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Empiezo en el versículo 9. Génesis es el primer libro de la Biblia, capítulo 17, versículo 9. Génesis 17, 9. Y dice ahí, dijo además Dios a Abraham, dice, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circundado. Hagan pacto con una mujer, que le circuncidan. No pueden. De hecho, déjenme que diga, existe una perversión en los musulmanes, en el Islam, en donde circuncidan a la mujer. La forma de circuncidar lo que pasa es que le cortan prácticamente sus órganos femeninos, ¿verdad? Y es una perversión, ¿verdad? Con el propósito de que nunca vuelva a experimentar placer sexual, ¿verdad? Esa es una perversión, ¿verdad? Pero la palabra, si se dan cuenta, Dios hizo un pacto con el varón. Y le decía, la forma en la que se muestra es la circuncisión. Una circuncisión solamente se puede hacer en el pene. Y en el pene solamente varón o hembra, hermano. No existe posibilidad de hacer una circuncisión en una hembra porque no tiene pene, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra, ¿verdad? En lo que es el Antiguo Testamento, este era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? La circuncisión viene a ser la que es la circuncisión del corazón, en donde ya entra la mujer, ¿verdad? Pero la circuncisión del pene era la remoción de la carne que es inútil. El pene, ¿verdad? Está cubierto por el prepucio. El prepucio, cuando está ahí, un varón no es circuncidado,
la acumulación de cera del cuerpo, ¿verdad?, provoca que la mujer pueda tener el cáncer cervical más fácilmente. Por eso, no sé si sabían o no sabían, pero estadísticamente la nación que tiene menos incidencia de cáncer cervical es la judía. Bueno, porque ellos practican precisamente al octavo día circuncidan a los varones, ¿verdad? Muchos de nosotros, ¿verdad?, nacimos en los países latinos y no somos circuncidados. Eso no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que, o sea, no quiere decir que para que sea hijo de Dios tiene que ir a circuncidarse, ¿verdad?, porque tendremos que cumplir el resto de la ley, que sería judaizar. Pero estamos posicionando al varón y estamos diciendo que no era posible que Dios hiciera pacto con la mujer, porque para poder hacer pacto tenía que tener un pene para ser circuncidado. ¿Sí me entiende? Bien, una vez más, no estamos hablando mal de la mujer, no estamos tratando de socavarla, ¿verdad?, pero estamos posicionando que era necesario que fuese varón para que pudiera tener un pacto con Dios. Además de eso, la mujer se consideraba en esa época como una posesión del varón, ¿verdad? Y tenemos mucho que hablar porque hay muchas cosas que Dios está trabajando en la iglesia, ¿verdad?, con respecto a la posición de la mujer también. Pero eso no puede suceder sino hasta que el varón toma su posición. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en siguiente lugar, ¿verdad?, en Isaías capítulo 53, ¿verdad?, cuando habla acerca de Jesús, Isaías 53, en el capítulo 3, en el versículo 3, perdón, Isaías capítulo 53, en el versículo 3, Isaías está después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, esto es Isaías, Isaías, Jeremías y Lamentaciones. Isaías capítulo 53, en el versículo 3, dice ahí, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Pero lo peculiar del asunto es que ahí no dice mujer de dolores, dice varón de dolores. Le está categóricamente diciendo que el Hijo de Dios era varón, no era hembra. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, Dios, no es que Dios tenga una preferencia por el varón más allá de la mujer. No, estamos posicionando al varón de una forma correcta. Lo que pasa es que el varón tiene una posición la cual no se le ha reconocido y tenemos que entender la importancia que tenemos como varones. Si nosotros no llegamos a capturar esa importancia, no podemos propeler la siguiente generación porque esté en nuestras manos hacerlo. Y la única forma de hacerlo es aceptando la posición que Dios nos dio como varones. Amén. Entonces, Dios es Dios, Dios es Padre, ¿verdad? De ahí viene varón y hembra, los hizo, es la identidad del ser humano, ¿verdad? Y Jesús, nuestro Señor, también era varón. Entonces, el enemigo busca pervertir, quitarle, torcer la identidad, sobre todo la identidad del varón. Si se dan cuenta, el lesbianismo es una situación que se ha venido desarrollando, existe, ¿verdad? Pero el homosexualismo es algo que ha precedido a esta situación sexual mucho antes. De hecho, la palabra de Dios, perdón, ¿cómo? Mucho antes, claro. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, en el libro de 1 Corintios 6, ¿verdad? Habla no solamente acerca del sodomita, ¿verdad?, porque lo llama homosexual. En el mismo versículo también habla acerca de los afeminados, ¿verdad? Porque aún en ese tiempo ya existía, ¿verdad?, lo que son los afeminados y el sodomita, ¿verdad? La situación del homosexualismo y el lesbianismo, los dos tienen el mismo caso. Existe lo que es el sodomita, que es el que se impone sobre el otro, y el catamita, que es el que se deja imponer por otro, ¿verdad? En la mujer, ¿verdad?, en el lesbianismo es lo mismo, ¿verdad? Es el espíritu de sodomía o el espíritu de catamía, ¿verdad?, que uno se deja imponer y el otro se impone, ¿verdad? Y se ve, por ejemplo, en mujeres que, o sea, traen el pelo corto y se visten como varones, ¿verdad? En lugar de usar un brasier se ponen vendas para aplanarse, ¿verdad?, porque no quieren mostrar que tienen pechos, cosas así por el estilo, ¿verdad? Esas son deformaciones, es la falta de aceptación del carácter o la hechura de Dios en la persona, ¿verdad? Entonces, en Romanos capítulo 1 nos muestra la perversión que el enemigo quiere hacer. Está tratando de torcer la identidad del varón,
¿verdad? Empieza con el varón, ¿verdad? Porque yo creo que la mujer es un resultado del varón. El libro de Romanos es después de los 4 evangelios, ¿verdad? Después de eso es el libro de los Hechos, después Romanos capítulo 1, en el versículo 26. Dice así: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Si se da cuenta, ya está hablando acerca de una degeneración. Dice: porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Dice: de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Verdad? Es una deformación, es una... se ha torcido aquí, ¿verdad? Está diciendo que una persona que no reconoce a Dios acaba torciendo la hechura que tiene, ¿verdad? Si se da cuenta, ¿verdad? Físicamente el varón fue hecho para tener relaciones sexuales con la mujer, ¿verdad? Cara a cara. En la naturaleza, los únicos dos que tienen relaciones sexuales cara a cara son los humanos y los delfines, ¿verdad? Pero solamente el humano se puede ver ojo a ojo, ¿verdad? Porque los delfines, cuando tienen relaciones, ¿verdad?, están mirando hacia el otro lado, ¿verdad? Yo creo que las deformaciones que existen, ¿verdad?, en lo que es la homosexualidad o el lesbianismo, se puede ver claramente que es una deformación que es antinatural, porque sencillamente todo lo que es en contra de Dios no tiene capacidad de reproducción, ¿verdad? Y la única forma de poder reproducirse es varón y hembra. Esa es la única forma, ¿verdad? Entonces, esa es una malformación. Ahora que entendemos nuestra posición de la importancia que nosotros tenemos para Dios como varones, porque Él es varón, porque su Hijo es varón y porque nosotros somos varones, ¿verdad?, nosotros podemos entender entonces qué es lo que Dios tiene para nuestra vida desde el punto de vista de cuál es mi responsabilidad como varón. Yo tengo que entender, y esa es tarea para ustedes. Ustedes tienen que entender qué identidad tienen. El análisis de qué es lo que Dios me hizo, ustedes lo tienen que hacer, cada uno de ustedes lo tiene que hacer. Es necesario que lo hagan. No porque estamos nada más aquí en la reunión, dicen, bueno, sí, a lo mejor lo hago, ¿verdad?, y después lo abandono. No, déjame decirte por qué. Porque si tú no llegas a entender la capacidad en la que Dios te creó para conocer la identidad que debes de expresar, nunca vas a llegar a expresar el propósito que Dios tuvo para tu vida. Consecuentemente, nunca vas a poder reconocerlo en aquellos que están contigo. ¿Ok? La única forma en la que puedes reconocer la hechura de Dios en otros es si empiezas reconociendo la hechura de Dios en ti. ¿Ok? Entonces es necesario que hagas ese análisis en tu persona. A lo mejor, o sea, yo sé que te va a llevar no días, no meses, ¿verdad?, años te va a llevar el llegar a entender la hechura. Bueno, quizás meses, ¿verdad?, la hechura que Dios ha hecho en tu persona. Pero es una tarea que tienes que tomar como algo que tienes que hacer para que puedas empezar a definir la hechura de Dios en tus hijos, no solamente tus hijos de tus lomos, ¿verdad?, sino también los hijos que te rodean, ¿verdad?, porque algunos de nosotros tenemos hijos espirituales, ¿ok? Entonces, la primera posición que Dios hizo para el varón es que Dios lo creó como la cabeza de la casa. Habíamos comentado, ¿verdad?, que hay algunas mujeres que dicen, bueno, yo soy el cuello, mi esposo es la cabeza, yo soy el cuello, donde yo quiero lo inclino, ¿verdad? Eso es perversión, ¿verdad?, porque toda manipulación es la base de la brujería. La falta del respeto al libre albedrío es la brujería, ¿verdad?, la base de la brujería. Entonces, Dios creó al varón como cabeza de la casa, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que una cabeza hace? ¿Verdad? Yo creo que nosotros tenemos que entender la posición de cabeza. ¿De qué me sirve? Yo quisiera abrirlo para empezar a compartir, ¿verdad? ¿De qué sirve ser una cabeza? ¿Qué es lo que una cabeza hace? Maneja todo el cuerpo, dirige. ¿Cómo, perdón? Guía. Yo me acuerdo mucho, había dos vagabundos, ¿verdad?, que los recoge la policía, ¿verdad? Y le pregunta la policía a uno de ellos, dice, ¿y usted qué hace? Dice, yo nada. Dice, ¿pero en qué trabaja? No, nada. ¿Pero cómo tiene dinero? No, pues hay lo que me encuentro. Entonces el policía escribe, no, pues este es un vagabundo.
Y le dice al segundo, dice, ¿y usted qué hace? Dice, yo soy su ayudante. ¿Ayudante de qué? ¿Sí me entiende? Ajá. Dios lo hizo a usted como cabeza. La cabeza guía. ¿Y a dónde va? Si usted no sabe. Y usted quiere que la mujer lo siga. ¿Que siga qué? Si usted mismo no sabe. ¿Sí me entiende? Por eso tiene que encontrar su identidad. Porque si usted encuentra su identidad, usted sabe su propósito. Si sabe su propósito, usted nomás camine. Porque nosotros vamos a ver que la mujer fue diseñada para seguir. Pero el problema es que las mujeres no nos siguen porque nosotros nos ven que estamos así. Nos andamos como borrachitos, no hacemos nada. Hacemos mucho mitote y llegamos y gritamos fuerte. Pero no hacemos nada. Y usted dice, pues, o sea, ¿qué quieres que siga? O sea, ¿qué le sigo? Entonces nosotros, como cabeza, tenemos que guiar. A lo mejor usted no sabe para dónde va. Pero lo primero que tiene que hacer es encuentre su identidad. Cuando encuentre su identidad, empiece a caminarla. Va a cometer errores, pero está bien, usted siga caminando. No se preocupe. Yo me acuerdo que una vez yo me quejé con el Señor porque yo llegué a la casa, tuve un viaje, ¿verdad? Fui un viaje misionero, ¿verdad? Donde fui a predicar, ¿verdad? Y cuando regresé, llegué a la casa y pues, yo era la cabeza de la casa, ¿verdad? Y entonces yo le estaba dando órdenes a mis hijos, quién sabe qué. Y la mujer me dijo, mi esposa, la que era mi esposa, me dijo, ¿qué? ¿Tú te crees mucho? Nada más porque eres el varón. Aquí tú piensas que eres la casa y te puedes ir de viaje y después regresas nada más dar órdenes. Aquí no funciona así. A mí me compungió mi corazón, honradamente. Yo me fui a orar y yo llorando delante del Señor, le dije, Señor, yo no soy la cabeza de mi casa. Y me dice, Señor, ¿por qué? Y yo, pues dice mi mujer, dice, no te preocupes, lo que ella dice no importa. Yo te hice la cabeza de la casa. Si ella lo reconoce o no, eso no importa, ¿verdad? Quítate los pantalones y vete en el espejo. ¿Tienes pene? Eres la cabeza. Sí, o sea, si ella lo reconoce o no lo reconocen, pues era caso diferente, ¿sí me entiende? La situación está en que yo le dije, ¿y de qué sirve que yo camine si no me va a seguir? Le dije. Y me dijo, tú camina, que si ella no te sigue, tus hijos te van a seguir. ¿Y sabe qué? Tengo 3. Ella no me siguió. Se siguió por su camino, eventualmente nos divorciamos, ¿verdad? Pero tengo 3 que me aman con un corazón. Tenemos una vivencia exquisita y tenemos un cristianismo real, ¿sí me entiende? Verdadero entre nosotros. Existe un respeto, una amistad, nos hablamos a cada rato, nos vemos a cada rato, buscamos vivir cerca los unos de los otros, a cada rato estamos conviviendo, ¿sí? Ese es el propósito. ¿Usted cree que yo me ando fijando en dónde andan ellos? No. Yo nomás camino. Yo sé lo que Dios me puso así. Yo nomás camino. La gente de la iglesia, igualito. ¿Quieren venir? Que vengan. ¿No quieren venir? Que no vengan. Después de todo, yo entro a la presencia de Dios, yo busco palabra de Dios y yo camino. El que quiera venir a comer buena comida, yo traigo buena comida. Yo la pongo en la mesa. El que la quiera, que la coma. El que no, que se la pierda. Pero la comida está. Yo camino. ¿Y sabe qué? El Señor está llenando la congregación. Él está trayendo a la gente. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy cumpliendo la identidad que Dios me ha dado. El camino que Dios me ha puesto. Es lo que Dios me dio a mí, ¿verdad? A lo mejor algunos de ustedes van a ser carpintero, el otro doctor, ¿verdad? Pastor, lo que sea, ¿verdad? Pero cada uno tiene que caminar conforme a lo que tiene que hacer. Entonces, la cabeza tiene como labor principal guiar. Yo no les tengo que andar predicando el evangelio a mis hijos. ¿Sabe cuántas menciones yo les saco a mis hijos con respecto a la palabra de Dios? 0. ¿Sabe cuántas menciones de la palabra de Dios ellos me hablan a mí? Todas. Yo no les predico. Ellos me preguntan. Ellos vienen a hablar conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza, yo guío. Yo camino. Y ellos siguen. Entonces preguntan por qué. ¿Sí se da cuenta? El propósito de uno es aprender a caminar. No le vayan a decir a sus mujeres. ¿Sí me entienden? Porque los van a poner a prueba. Ustedes nada más caminen. Empiecen. Yo soy la cabeza de la casa. Yo le decía a mi mujer,
vamos a reunirnos a orar. ¿Sabe cuántas veces yo tuve el éxito de poder reunir a toda mi familia para que nos sentáramos a orar? ¿Sabe cuántas? 0. Nunca se quiso sentar a orar conmigo. Nunca. ¿Sabe cuántas veces yo oro? Todos los días. ¿Sí? ¿Sabe cuántas veces oran mis hijos? Todos los días. ¿Sí me entiende? Pero es que usted tiene la cabeza. ¿Y luego qué? Dios dijo que sí soy. Si ella no lo cree, que se confronte con Dios. Yo nomás camino. Su deber es entender lo que tiene adentro. Déjeme que le diga. Necesito 2 o 3 varones. Párense, vénganse. Vamos a hacer una pruebita. Yo voy a hacer la cabeza. Ustedes vamos en hilera, ¿ok? En fila. Ellos me siguen, ¿ok? Como yo soy la cabeza, yo nada más camino, ¿sí? Yo voy caminando y ellos me siguen, ¿no? Al momento en el que yo estoy funcionando de esta forma, yo soy el líder de los que me siguen. Cuando yo me tengo que voltear para apapachar a la mujer, yo ya dejé de seguir mi foco, mi meta, y sucede que ahora yo ya me convertí en seguidor de ella. ¿Sí me entiende? No permita, yo sé que tenemos necesidades sexuales, no permita que su necesidad sexual lo haga voltearse para atenderla a ella. Usted camine. Si no le dan sexo, usted aguántese, enfóquese en la meta y camine. Eventualmente le va a entrar a la mujer esta situación que dice, uy, este es varón de veras. Se me antoja. ¿Sí me entiende? Y entonces no va a ser de, ya vieja, vamos a meternos en la cama, sino la vieja va a decir, véngase papacito, que así me gusta. ¿Sí me entiende? Muchas gracias. Entendió, de veras entendió. Esto es vital, hombre. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que nos gusta el cuerpo de la mujer. No hay nada malo en eso. Malo que nos gustara el del hombre, ¿verdad? Eso sí sería problema. Tendríamos que corregir ese asunto, ¿verdad? Porque es perversión. Pero el problema está en que la mujer ya sabe que nos gusta su cuerpo. Y el día que nos quieren llamar la atención, se abren un poquito más, se arremangan un poquito, ¿verdad? Y llegan bien guapísimas. ¿Y qué es lo que el hombre hace? El tipo está caminando hacia su meta. Pácatelas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se distrae. ¿Cómo, perdón? Un factor de distracción. Un factor de distracción, ¿verdad? Es que la mayoría de nosotros tenemos cuello de bisagra. De bisagra. Uno va caminando y pasa uno, pasa el otro. De ventilador, exactamente. O sea, no debe de ser. Yo sé que tiene necesidad. Yo sé que el varón 2 o 3 veces por semana es lo natural, ¿verdad? Y la mujer lo sabe. Por eso es por lo que la mujer no lo ofrece. Cuando yo les predico a las mujeres, yo le digo, usted tiene que mantener a su marido seco. Es su responsabilidad. Así es que no espere hasta que el marido le pida. Usted diga al papacito, ya es jueves, véngase. O sea, es que para nosotros la relación sexual es como comer, ¿verdad? Para la mujer no. A la mujer necesitan calentarle la sopa. La mera verdad, nosotros hasta fría parados nos la comemos. O sea, esa es la verdad. Entonces, pero tenemos que entender, son diferencias en hechura, ¿verdad? Pero yo le digo al varón, tenga cuidado que el sexo no sea algo que lo distrae, ¿verdad? Porque si lo distrae, ya dejó de ser guía a ser seguidor. Y la mujer se enamora del guía, solita, sin que nadie le diga, porque la mujer fue diseñada para ser ayuda idónea. La ayuda idónea vino cuando Dios crea al varón. El varón tiene su relación con Dios. Después de esa relación tiene su trabajo que hacer.
Y después dice, y no se encontró ayuda idónea para este varón con esta relación y este trabajo, sino se le tuvo que ir a crear. ¿Sí me entiende? Algunos de nosotros no tenemos esta relación con Dios, no sabemos qué tenemos que hacer y queremos que nos den la ñora. Así no funciona. Usted tiene que establecer las cosas primarias, usted camina y va a ver nada más. De repente, la mujer va a decir, de hecho, esto, si de veras empieza a implementar, va a causar unos broncones en su casa, como no tiene idea. ¿Sabe por qué? Porque la mujer le va a empezar a hacer pataletas, berrinches, ¿sí? Sí, okay. ¿Sabe por qué? Porque está acostumbrada a que le preste atención. No está acostumbrada a que usted guíe. No está acostumbrado a que usted dice, no, vámonos, pero ¿dónde vamos? No, ya vámonos, pero yo no quiero ir, ahí te veo. Pero, ¿por qué? Yo quiero que me preste atención. Mi vida, mire, yo soy el varón de la casa, yo soy la cabeza, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Sí me entiende? Si quiere seguir, véngase. Si no quiere seguir, ahí la veo después. Así es como es la cosa. Miren, yo les soy muy franco. Durante mucho tiempo, yo tuve la rebeldía de mis hijos. Mucho tiempo. Mi hijo Federico cambió en drogadicción, ¿verdad? Mis hijas, ¿verdad? Acabaron teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, fueron situaciones muy difíciles. Pero la restauración que viene, cuando ellos ven que la cabeza está enfocada y camina, ¿verdad? Verdaderamente crea un cristianismo verdadero en ellos. ¿Sí entiende? Entonces, su labor número 1 como papá es fortalecer la identidad de sus hijos, ¿verdad? Ya lo dijimos. Pero su labor número 1 como varón de su casa es usted es la guía. ¿Sí entiende? Le estoy pasando la responsabilidad. Si usted lo escucha y lo aplica, usted va a recibir los beneficios. Si usted dice, no, a mí no me gustó lo que dijo, está bien, no se preocupe, la vida le va a enseñar lo mismo, pero de una forma más dolorosa, ¿verdad? Entonces, usted tome su responsabilidad porque le estoy diciendo que esa es la cuestión más importante. Aparte de ser la guía de la casa, como parte de la guía, es que el varón es sacerdote. No sé si lo han notado o no lo han notado, pero las iglesias están plagadas de mujeres. Varones, muy pocos. La pregunta es ¿por qué? Cuando en realidad el varón supuestamente es el sacerdote de la casa. ¿Sabe por qué? Es porque la mujer es más sensible para las cosas espirituales. Pero eso no quiere decir que la cabeza es más sensible. Entonces llega con el varón y dice, no, es que yo creo que Dios está diciendo esto y esto y esto y esto. Está bien, muchas gracias por decírmelo, ¿verdad? Pero yo soy la guía. Si usted me está diciendo, yo tengo que ver lo que me está diciendo y después tengo que caminar conforme a lo que yo creo que Dios me está diciendo, porque yo soy responsable de la casa. Yo no puedo llegar como Adán y Eva, ¿verdad? Cuando llegan Adán y Eva, ya comieron del fruto, de repente llega Dios y le dice, Adán, ¿qué has hecho? La ñora que me diste. Inmediatamente el tipo se desafana de la responsabilidad de ella. Y le dice a la mujer, ¿tú qué hiciste? Y la mujer logra, no, la serpiente. Sí, ninguno quiso tomar la responsabilidad, ¿verdad? Dios no es así, no va a funcionar con nosotros. Dios te está viendo a ti. Tú eres el responsable de tu casa. Entonces, como sacerdote, tú eres el que tiene la iniciativa de la administración de las cosas de Dios. Eso es lo que el sacerdote hace. Pero el sacerdote no le ministraba al pueblo. Esa es una malformación. El sacerdote entraba en el lugar santísimo. ¿Se acuerdan del templo? El templo tenía 3 divisiones, ¿verdad? La parte de afuera, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? ¿Cuántas personas había en el lugar santísimo? ¿Quién? ¿Cómo, pero? El sumo sacerdote. ¿Y quién más había adentro de ese lugar santísimo? La presencia de Dios. Esa es la labor del sacerdote. Usted tiene que ministrarle a Dios primero. Si no le ministra a Dios, no invente la ministración,
Porque la mujer le está prestando un ojo. Si usted le va a llegar con una babosada, la mujer va a decir, córtale, maestro, por ahí no va la cosa. Ajá. ¿Sí me entiende? Usted tiene que entrar a la presencia de Dios. Yo me acuerdo, cuando un día yo estaba en la presencia de Dios y el Señor me dijo, pídeme que te enseñe qué está pasando en tu casa. Ya cuando me dijo así, se me enfriaron los pies. Dije, híjole, ¿qué está pasando en mi casa? ¿No? Y dije, ok, Señor, enséñame qué está pasando en mi casa. Y me dijo, tu hijo está usando droga. Ahorita desgraciado, lo voy a llamar. No, dice, calladito, me dice. No le digas nada, te vas a esperar hasta que yo te diga. Ok, Señor, pero está usando droga, ¿qué puedo hacer? Calladito, ¿verdad? Y de repente el Señor me dijo, como el tercer día, el Señor me dijo, ahora sí, ve, dile. Fui y desperté a la mayor, le dije, vente a mi cuarto. Me dice, ¿por qué? Necesito hablar contigo y con tu hermano. Y le dije, Fede, ven a mi cuarto. Entró a mi cuarto y le dije a Fede, el Señor dice que tú estás usando droga. Aquí hay una bolsita, ponga las cosas aquí en esta bolsa. ¿Sabe cómo me miró mi hijo? ¿Nunca ha visto las caricaturas esas de que de repente se le cae la mandíbula? Ajá. Así de... O sea, ¿con qué cara mi hijo me puede decir, no es cierto? Si Dios ya dijo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo puede decir que no? ¿Verdad? Una vez mi hijo me robó unas monedas, ¿verdad? Y se las vendió en un empeño, ¿verdad? Unas monedas que valían como $12,000, ¿verdad? Y las vendió por $1,000, ¿verdad? Y empecé a buscar las monedas, no las encontraba yo. Le pregunté a mi hijo, le dije, oye, ¿no sabes dónde están las monedas? No. Le pregunté al muchacho que limpiaba la casa, ¿no sabes dónde están las monedas? No. Y le dije a mi hijo, yo creo que le voy a tener que preguntar a Dios dónde andan las monedas, ¿verdad? Como en los 5 o 10 minutos, ¿verdad? Esa media hora, llega mi hijo con $300 en la mano. ¿Ah? Y digo, ¿qué es esto? Me dice, lo que queda de las monedas. ¿Ah? Dije, ¿y por qué me lo vienes a dar? Ese que yo sabía. Si tú le vas a preguntar a Dios, Él te va a decir dónde andan las monedas. ¿Sí me entiende? O sea, ¿quién le reta con ese tipo de caminar? ¿Sí me entiende? Es la guía. Pero cuando yo abro la boca, aunque rebuzne, ¿verdad? De todas formas, papá ya dijo, préstale atención, porque el viejo no anda tan perdido. ¿Sí me entiende? De eso se trata. Le ministramos a Dios, caminamos con el Espíritu, entendemos lo que Dios tiene para nosotros y nosotros caminamos, ¿verdad? Dios me dio la orden, yo hago esto, ¿verdad? Y yo voy y camino, ¿verdad? Y mis hijos ya saben. O sea, pregúntenle la cara que me hizo mi hijo cuando Dios me dijo que le diera la casa. Mi hijo vivía conmigo. ¿Verdad? Dios me dijo, dame la casa. Digo, ok, Señor. Y estaba yo preocupado porque yo pensé que iba a ser un cachetadón para mi hijo. Llegué conmigo y Dios me dijo que le diera la casa. Ay, papá, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Pero todo se ajustó. ¿Por qué? Porque mi hijo me dijo, ay, ¿por qué no me la das a mí? Y me dice, ¿tú prefieres a Dios que a mí? Y le dije, sí, mi hijo. Pues sí es cierto, ¿verdad, papá? Inmediatamente entran en su lugar. ¿Sí me entiende? Para nosotros entonces es muy importante que nosotros seamos los sacerdotes. El sacerdote, ya dijimos, somos cabeza, somos guía. Nosotros como sacerdotes le ministramos a Dios y al ministrarle a Dios, entonces le podemos ministrar al pueblo, a la gente, a los que nos rodean. Como consecuencia de esta ministración, ¿sí entiende? Cuando tenemos esta administración, tenemos este trabajo, entonces Dios nos trae la ayuda idónea, no la ayuda idueña, ayuda idónea. Ajá. Ahora, todos los varones pueden ser progenitores. De hecho, todo macho en el mundo animal puede ser progenitor, pero no todos pueden ser padres. ¿Sí me entienden? Porque hay progenitores que no son padres y hay padres que no son los progenitores. ¿Sí entiende? Entonces, la definición de progenitor es el que engendra, ¿verdad? Pero el padre tiene 5 características que son muy importantes. Son las 5 A's que le llamamos. La primera de ellas, el padre acompaña. Acompaña. La segunda de ellas, el padre abraza. La tercera de ellas, el padre ama. La cuarta de ellas, el padre acepta.
Y la quinta de ella, el Padre afirma. Esas son las 5 labores importantes del Padre. Para nosotros poder funcionar de esta forma, nosotros tenemos que tomar responsabilidad de nuestra posición. O sea, nosotros ya dijimos que Dios los creó varón y hembra, pero nosotros nos hizo varones. Como Dios nos hizo varones, Dios nos puso como cabeza de la casa, ¿verdad? ¿Vamos a tomar esa posición? ¿Sí? De cabeza de la casa, ¿ok? Ya te dije, que te sigan o no te sigan, no quiere decir que no seas la cabeza de la casa, ¿verdad? Si tienes duda, te quitas los pantalones, te paras delante del espejo. Ajá. Nada más. Eres la cabeza de la casa, ¿ok? Después de eso, entonces, Dios dice, ¿ok? No yo, Dios dice, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, hay 2 cosas que son muy importantes que tenemos que ver aquí, porque dijimos que el varón acompaña, abraza, ama, acepta y afirma, ¿verdad? Entonces, en Génesis capítulo 3, en el versículo 17, después de que Adán y Eva comieron del fruto y cayeron, sucede que Génesis 3:17 dice Dios a Adán, dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¡Qué mala pata! El guía se volteó a mirar a la mujer por cuanto la escuchaste. ¿Sí te das cuenta? No nos vamos a ir todavía de ahí. Ahí mismo, en ese mismo libro, Génesis capítulo 21, Génesis capítulo 21, versículo 12, Génesis 21, versículo 12. Dice ahí, más dijo Dios a Abraham, dice, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Dice, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. No, pues qué bronca tenemos. A uno le dijo que por cuanto le escuchaste, Huichilemacoy, y a la otra le dice, ¿verdad? Por cuanto, y ahora te digo que le escuches, pues entonces, ¿qué hago? ¿No? Por eso es necesario, me acerco al Padre. La vieja dice esto, ¿tú qué opinas? ¿No? Usted siga adelante. Lo siento mucho, mi vida, es de esta forma. No, pero ¿quién sabe? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Yo voy a caminar de la forma en la que a mí me están diciendo. Porque lo que usted siembra, usted recibe. Si usted siembra obediencia al Padre, ¿qué es lo que va a recibir de la ñora? Obediencia. ¿Sí me entiende? Y se convierte en un reino incondicional. La casa es una bendición, porque el varón fue creado guía, entonces el varón tiene la necesidad de aprender a escuchar. Necesito 2 varones, si me hacen favor. Vamos a pensar que uno es varón y el otro es la mujer, ¿verdad? Conforme a sus inseguridades, no se preocupe. Espalda con espalda, por favor. Okay. Entonces, uno es el varón y el otro es la mujer. El rango de visibilidad de uno de ellos es de 180 grados. Él puede ver de aquí hasta acá. ¿Sí? El rango de visibilidad de él es de 180 grados, de aquí hasta acá. Uno es el hombre y el otro la mujer. Y le dice, ¿tú qué ves? Una pared. Ok, una pared. ¿Tú qué ves? Una escalera. Este está loco. ¿Cuál escalera? Aquí hay pared nada más. Él dice, yo no veo pared, nada más escalera. Digo, él dice, Yo no veo escalera, veo pared. ajá. Y él dice, no, yo veo escalera.
Este dice, está loco. Esa es la virtud del matrimonio. La virtud del matrimonio es que para a dos personas que tienen una visibilidad exclusivamente de 180 grados. Y necesita, para que el varón pueda hacer decisiones consistentes, que sean sólidas y bien hechas, necesita escuchar la contraparte de lo que no está viendo. Porque Dios le dijo a Adán, por cuanto escuchaste, pero le dijo a Abraham, escucha. Entonces, con la mujer, la forma en la que el varón, porque es la guía y tiene la responsabilidad final de las decisiones de la casa, aunque la mujer quiera o no, Dios se las va a cobrar a usted. Entonces, usted tiene que escuchar, ¿tú qué ves? Eso es el varón. ¿Tú qué? No, yo veo escalera. Óchale, ¿qué escalera está viendo? Señor, yo no veo escalera, ¿verdad? Empieza a orar y el Señor le dice, por este lado. ¿Sí me entiende? Muchas gracias. Por eso es por lo que es muy importante, para que el varón pueda ser guía. Eso no quiere decir que de ahora en adelante ya no escucho a la ñora, ya hago lo que se me hincha la gana. No es cierto. Si usted verdaderamente es guía y es un guía inteligente, y si tiene una mujer inteligente, más le vale que escuche. ¿Sí? Porque hay muchos varones que están casados con unos mujeronones que tienen unas capacidades pero de campeonas, ¿verdad? Y Dios los puso a ustedes de cabeza de esas campeonas. Y usted no sabe ni siquiera cómo tirar la pelota, ¿sí? Usted de todas formas es la guía. El hecho de que tenga más capacidades, el hecho de que ella incluso sea la que Dios está usando para traer la provisión financiera en la casa, no le quita a usted su posición de que usted es la cabeza y la guía. ¿Sí entendió? Es algo muy importante. Miren, la palabra nos enseña y tenemos que llegar al conocimiento. El varón hágase a la idea, no importa cómo lo vea, no es el proveedor de la casa. Hágase a la idea. La mayoría de nosotros decimos, yo soy el que va, yo soy el que trabaja, yo soy el que trae. Pues hágase a la idea. El varón no es el proveedor de la casa. Categóricamente la palabra nos enseña de que es Dios el que provee. ¿Sí me entiende? El hecho de que Dios esté utilizando al varón para traer la provisión o a la mujer para traer la provisión, eso no hace la cabeza. Si usted tiene duda de quién es la cabeza, quítese los pantalones delante del espejo. Usted es la cabeza, punto y aparte, nada más. No porque tiene una capacidad financiera más poderosa, no porque es más inteligente, no porque es más guapo, no porque es mejor, no por ninguna razón, sino porque usted es varón. Nada más, es la única virtud que se necesita para que en la casa sea la cabeza. ¿Entiende? ¿Quién es la cabeza? El varón, nosotros. ¿Sí entiende? A lo mejor los hijos no lo van a reconocer con cabeza. No importa. Usted, relación con el Padre, conocer su identidad y camine. Usted camine. Si lo siguen o no lo siguen, no se distraiga. Usted camine. Usted establezca su cristianismo. Usted establezca su relación con Dios. No se preocupe de predicar, ordenar, dar órdenes, controlar, mover. No se preocupe. Usted camine. Eso es todo lo que se necesita. Porque ellos no pueden seguir a aquel que no es un guía. Y el guía toma la responsabilidad de varón primero. Eso es lo primero. Soy varón. Si tiene dudas, ya sabe qué hacer. Soy varón. Primero, toma la responsabilidad. En segundo lugar, toma la responsabilidad de la relación con Dios, del sacerdocio. Y después de eso, sencillamente camina. No hay más. No es complicado. Pero se da cuenta de la serie de distracciones que tenemos alrededor, las cuales nos están tratando de sacar de ser varones, ¿verdad? Y una mujer, oye, yo soy doctor, yo estoy trayendo 10 veces más que tu sueldo. Ajá.
Entonces yo soy la que tiene que hacer las últimas decisiones en las finanzas. Pues pregúntele a Dios, porque yo soy la cabeza y no creo. Entonces no voy a traer el dinero. No lo traiga, deje de trabajar. Porque yo no soy el que confía en la provisión, ni usted debe de confiar tampoco en que usted la trae. No se la vayan a quitar para demostrarle que Dios es el proveedor. Una vez que le dice, háblele con franqueza, dígale la verdad. Y va a ver que de repente le empiezan a temblar las rodillas. O sea, yo conozco mujeres muy capacitadas que están casadas con cuates, híjole, que la mera verdad no rebuznan porque fueron a la escuela. Pero eso no quiere decir que ella es la cabeza. O sea, ellos llegan a la casa. Déjeme que le diga, esa situación de que ella trabaja y ella tiene su chequera y él trabaja y él tiene su chequera, ¿sabe qué? Es una aberración. En la casa debe haber solamente una chequera. Todo el ingreso va ahí al lugar. Todas las decisiones de qué se va a hacer con el dinero provienen de la voz final del varón, la autorización que él dice. Si le gustó, qué bueno. Si no le gustó, usted solamente camine. No se preocupe. Pero es que yo quiero tener mi cuenta de cheques. Yo no creo que es apropiado, mi vida. Pero es que yo soy la que gana. Yo no creo que es apropiado, mi vida. Yo creo que una sola cuenta de cheques y yo tengo que administrarla. A lo mejor yo le delego a usted la responsabilidad de pagar las cuentas, pero yo soy el que decide para dónde va el dinero. Pero es que a mí no me gusta. Pues no se preocupe, pregúntele el que hizo las cosas así, por favor. Nada más, ¿verdad? Pero es que no me gusta que tú eres la cabeza de la casa, no, porque eres hombre. ¿Qué sé con él? Él fue el que hizo. Pero es que no me gusta que a ti te gusta tener sexo 3 veces por semana. Eso no me gusta. Pídale al que me hizo así, mi vida. Por favor. La cuestión es que aunque no le guste o le guste, la palabra de Dios dice que primero está Dios, después está Jesús, después está el varón, después la mujer. Y aunque no le guste, me da mucha pena decirle, pero yo soy la cabeza. Pues a mí no me gusta, no me parece, no te voy a seguir. Que Dios se la bendiga, mi vida. Y usted camine. Hay algo que no le quede claro. Para guiar, entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Tengo que hablar de lo que es acompañar, abrazar, amar, afirmar y aceptar. Tengo que hablar de eso y tengo que hablar del problema principal que se ha suscitado en la iglesia, ¿verdad? Que es el varón ha derogado su dominio, ¿verdad? Entonces, quieren que lo pongamos, tenemos una pausa y dígame por favor, un break. Ok, entonces un break, unos 15 minutitos y volvemos, entonces reanudamos con esto. ¿Les parece bien? Ok.